Intento siempre usar el humor. No necesariamente el humor tiene que ser hacer un chiste, una broma, sino enfocarlo con un tono divertido, la clase, como lo explica, no estar serio, sino dinámico. En mis clases se dan cosas a veces muy surrealistas. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a otro capítulo más aquí en Enseña Aprendiendo, donde pretendemos conocer un poquito más ese lado humano del profesorado y todo lo que hay detrás de esas personas que tratan de construir seres humanos con conocimiento y que van a heredar ese mañana que tanto nos suele preocupar. Y hoy tenemos con nosotros pues a Fran, que es profesor de inglés. ¿Qué tal, Fran? Hola, buenas. Muy bien, aquí estamos. Genial. Pues Fran hoy viene contento porque ha tenido buenas noticias y vamos a aprovechar para que esta felicidad nos la contagie a través de su historia de vida. ¿De dónde vienes, Fran? ¿Qué haces en este planeta? Pues vengo de un rinconcito de Andalucía, muy olvidado muchas veces, porque no suele ser la provincia más recordada. Y vengo de Huelva y bueno, vengo, no sé, ¿qué más contar? Sé que esto es un podcast sobre profes, pero mi recorrido para llegar a ser profe no fue, o sea, he dado, digamos, un camino algo alternativo al habitual para terminar siendo lo que soy ahora. Pues cuéntanos, Fran, cuéntanos, ¿cómo tiene ese inicio, ¿no? Con la El docencia, inicio, vale, ¿cómo sí, sí, pues te mire, aventuras en el mundillo de la docencia? pues las aventuras. A ver, yo hice filología hispánica aquí en la Universidad de Huelva y bueno, digamos que la salida mm, más habitual por la que suelen optar los que estudian filología hispánica es opositar para ser profesor de lengua y literatura en el instituto. Camino que yo no decidí y bueno, pues he trabajado en muchas cosas. Me gusta más lo creativo, también la parte más literaria, no la docencia ni digamos la investigación lingüística. Y entonces opté por hacer un máster de guión de cine y series en la Universidad de Sevilla. Eso fue, terminé en 2019, 18-19, mientras hacía el TFM y llegó la pandemia y mi sueño era un poco irme a la capital, como intentar vivir allí no sé, algo de lo creativo, de guión, me gustaban mucho los monólogos y era un poco mi mentalidad. Pero con la pandemia me quedé en Huelva, me empezó a salir trabajo aquí, todo se volvió creo que también un poco caro para vivir allí, como que volví a apreciar mi ciudad y los trabajos que tuve aquí en Huelva, algunos fueron relacionados con filología, estuve trabajando en una editorial, luego estuve haciendo voluntariados de profesor de español y digamos que un poco por ahí empecé a obtener más experiencia como profesor de español como lengua extranjera y hasta ahora, que digamos que trabajo para la universidad. No es literal, pero trabajo, sí, sería y en la universidad, pero no soy profesor universitario. Ese ¿Vale? sería un Y poco mi cuéntanos, o recorrido. sea, cuando empiezas en la docencia, comentabas que te habías metido en el mundillo del voluntariado. Cuéntanos un poquito más, o sea, ¿cómo fue ese primer día? ¿Cómo, Pues mira, o mi, sea, mi llegas voluntariado, allí sí, y qué sí, pasa, ¿no? claro. Mi voluntariado fue en Cruz Roja y fue con personas migrantes de aquí de Huelva que trabajan muchos en el campo y entonces era un curso de iniciación al español. Entonces, ahí, claro, uno piensa, profesor de idiomas, ¿no? El material que tiene un profesor para enseñar idiomas está muy adaptado a una persona, digamos, pues, clase media. Entonces, no está preparado para una persona que acaba de llegar a un país que no tiene recursos, el tipo de vocabulario que se enseña. Incluso en las clases, pues es que te encuentras un perfil, o sea, es nivel inicial, pero nivel inicial implica a personas que quizás solo se saben expresar en su idioma oralmente, personas que saben escribir, pero quizás, por ejemplo, solo en árabe y no saben escribir con, digamos, el español o lengua de aquí, las que usamos aquí, ¿no? Entonces,
te encuentras eso, a gente que a lo mejor es ucraniana, y igual también tiene otro alfabeto. Entonces era un nivel inicial, pero muy loco. Los materiales muy justos, sobre todo los creábamos los dos profesores que habíamos allí, y era un poco caos. Pero dentro del caos había orden, no sé cómo decirlo. Y fueron clases en las cuales el alumnado muy agradecido, era muy agradecido al final de las clases, y en las cuales aprendí mucho. Tendría 20 y pocos años y crecí bastante como persona, y te das cuenta digamos, de la distancia que hay entre tipos de alumnado y, bueno, y la sociedad en general, ¿sabes? Eso, por ejemplo, en filología, esto nunca lo vi, ¿sabes? Y no sé si se verá quizás en los másteres de profesor de español, sí se ve, pero no creo que se vea tanto pues, en el máster de profesorado, en el MAES, ¿no? Quizás, pero Ujú. en el de él sí se enseña, que es enseñanza de español como lengua extranjera, ahí sí se ve que este tipo de situaciones están. Y nada, Claro, claro. en general, sí, sí. Ujú. Para enfrentarte a este tipo de desafíos, Fran, ¿contaste con herramientas que te permitiesen enfrentar este tipo de situaciones? ¿Con la formación que tuviste en la universidad o como profesor pudiste aplicar conocimientos útiles en ese momento, herramientas para la gestión emocional? ¿Cómo viviste esa situación en este Pues sentido? sinceramente, herramientas previas y formación previa no tuve. O sea, yo fue algo que a la oficina aquí en Huelva, era, pues creo que fue poco después de las pequeñas libertades que fuimos teniendo con el COVID, entonces fue una oportunidad que digo, bueno, me interesa, yo hice un Erasmus donde ya fui profesor de español en Polonia, y me atraía esto para seguir ampliando, pero no tuve nada. O sea, herramientas, la que llegué allí, me dijeron, bueno, aquí está la pizarra, hay una fotocopiadora, pero ni me Ya, instruyeron. apáñate. Sí, sí, sí. Ni me instruyeron, ni me dieron un material. Pues claro, tú buscas material de enseñanza de español para extranjeros, español para extranjeros, y no están adaptados a este perfil de alumnos, que luego los encontré, ¿eh? Sí que había algunos adaptados, pues eso, a personas migrantes, refugiadas, que acaban de llegar a un país, pero esta experiencia para mí fue mm, ir adaptándome, ver sus situaciones, todo hablar con un tono pues neutro. Al final también son palabras un poco universales las que enseñas al principio, lo que es pues hablar, verbo comer, los animales, números. Ujú. Si hay cierto interés, al final ellos están aquí y siempre suele tener interés. Es cierto que, por ejemplo, yo árabe no sabía. Si hubiera sabido árabe, hubiera avanzado mucho. Sabía un poquito de francés, algunos que eran de quizás Senegal, pues sí pude hablar con ellos en francés. Y había algún egipcio que sabía inglés. Eso sí, pero claro, era algo de directamente español, pues mucha gesticulación. Y ya te digo, cuando yo enseño a uno, intento enseñar cosas muy universales y intento siempre usar el humor. Y un humor, al final, yo creo que no es necesariamente un humor, tiene que ser hacer un chiste, una broma, sino enfocarlo con un tono divertido, la clase, como lo explica, no estar serio, sino dinámico. Y al final yo creo que eso es universal, da igual la persona de donde sea, si ve que ese profesor pues está así alegre, entonces eso fue un poco como me lo gané humanamente. Viendo que yo era cercano, muchas veces me agacho y digo, ¿qué duda es? Y adaptaba también material. Si no sabían, por ejemplo, escribir, digamos, nuestro alfabeto, pues me preparaba aparte un cuaderno comprado por mí para que también en la clase estuvieran haciendo ese tipo de ejercicio. Pero bueno, es un poco difícil de llevar porque son herramientas, más preguntas por herramientas y cómo me enfrento a cosas, situaciones humanas y nada, un poco sentido común, creo que me considero una persona más o menos empática y eso Ujú. ayuda, tienes que ser muy empático, paciente y comprender todo. Ya. A mí la primera pregunta que me viene, porque me vienen mil, es teniendo una clase que por lo que has dicho, o sea, entiendo que habían por lo menos entre 5 o 7 nacionalidades Más, diferentes. más. Ah, Más, nacionalidades sí, perdón, sí, sí.
Claro, nacionalidades. Y luego alumnos, que igual, ¿de cuántos alumnos estamos hablando, más o menos? Claro, unos 20 y claro, como te has dicho, sí, 5 o 7 nacionalidades. Claro, o sea, Marroquíes, es que aquí lo primero que me viene es como, ostras, estamos hablando de gente que no tiene ni idea del idioma y cómo te comunicas tú con ellos, porque claro, has dicho que entre ellos estaba el árabe, ¿no? Tú no tienes ni idea de árabe. ¿Y cómo hacéis para que una clase fluya? Porque en ese caso es como, ostras, ¿cómo haces una dinámica si no te entiendes absolutamente nada? O sea, entiendo que, primero, lo que tú decías, ¿no? El humor es importante, los gestos, también la comunicación no verbal, porque si no, ¿cómo lo haces? pues imagen, y sinceramente, cuando ya es que ves que no y hay un concepto que es más abstracto, aunque sea al comienzo, pues ya le pones una traducción. Yo Ya, ya, ya. es mi último recurso, pero al final es así. Afortunadamente tenemos herramientas tecnológicas avanzadas. ¿Por qué no usarlas? No me está desprestigiando a mí como profesor. Es una situación, el límite y es un recurso más, la traducción. Entonces ya al final, pues dice, mira, esto es así. Incluso yo preparo listas de vocabulario y pongo francés, árabe, ¿vale? Y lo Ostras. digo. Le pongo, ya le enseño y digo, esto es así. Pero obviamente me enfoco en la palabra en español. Pero me gusta al final, pues, ser un poco práctico. Digo, mira, esto es así. Y yo muchas veces también lo que hago es, intento pronunciarlo yo en árabe o decirlo yo en árabe para que vea que no es todo el rato escuchando un idioma nuevo. Esta persona, pues, sabe, pues, eso, su idioma natal es el árabe. Pues, ¿cómo es? Me lo dices y yo lo intento. Y lo practicamos, ¿sabes? Para que haya una comunicación fluida, ya te digo, que se sientan una experiencia de inmersión en general, lingüística. Pero tampoco lingüística, pero adaptado, por supuesto. Sí. Que es un ejercicio de empatía importante, que yo creo que la mayor parte de los profesionales de otros sectores no harían ni ese esfuerzo, ni la mitad de ese esfuerzo. Y me parece impresionante lo que hiciste, sin herramientas y buscándote la vida de la mejor forma posible. En este sentido, ¿cómo te ha enriquecido o qué tipo de conocimientos te ha proporcionado esta experiencia para aplicar en los siguientes centros que has tenido o en otras experiencias que has podido vivir? Bueno, creo que si mi primera experiencia, bueno, mi segunda experiencia de profesor de español fue esta, que fue un poco más, ahí un poco más fangosa y más difícil, eh, ya lo demás me pareció súper llevadero. O sea, lo que me enseñó fue, digamos, a adaptarme a igual, de donde sea. O sea, si, obviamente, no sé cómo decirlo, sobre todo me enseñó eso, que puedo ya usar cualquier tipo de método. Digo, si con poco material he podido sacarlo adelante, si ahora llego a algo como es la universidad, que te toma pizarras electrónicas, todo, tal, entonces, bueno. Y humanamente igual, yo llego y yo lo primero que hago es preguntar cómo se llaman, de dónde son, que me cuenten un poco su vida. Al fin, es curioso porque te enteras de muchas cosas que a lo mejor no se lo cuentan a otros. Pues estas preguntas del principio de un idioma son realmente a veces preguntas muy íntimas, ¿no? Pero como piensa que es, claro, es para tengo que saber decir esto en español. Y se te abren, ¿no? Pero se te abren de una manera, curiosamente, que digamos que no les da vergüenza decirlo, ¿no? Es curioso porque al final también cuando te expresas en otro idioma, como que desconectas de lo De lo emocional, emocional. te da igual decirlo, ¿sabes? En ese idioma. Cuando ya estás muy sumergido en ese nuevo idioma, ¿sabes? Y tienes buen nivel, ya no. Ya conectas más todo. Pero al principio es más como verbalizar algo con nuevos sonidos que no estás tan acostumbrado, tu cerebro no los asocia exactamente a, a cómo lo pronunciaría, cómo lo expresaría en su idioma natal, ¿sabes? Exactamente. Normalmente las emociones están conectadas a la lengua materna, que suele ser la lengua natal, Exacto. y las emociones se potencian más con esa lengua que con una segunda lengua. Entonces, fíjate en las palabrotas, cuando decimos palabrotas en nuestro idioma, suenan mejor y te desahogan más. Y de hecho, es verdad, hay estudios de un psicólogo, ahora no recuerdo el nombre, psicólogo o psiquiatra, que decía eso, que existía una problemática a la hora de tratar a personas que hablaban lenguas diferentes, porque al no expresar de la misma manera las emociones, no podía tratarles.
Entonces es muy potente lo que tú comentas y lo que has estado haciendo, ¿eh? Sí, Que hay estudios atrás que refuerzan todo esto que comentas. sí, sí. Además que, claro, es lo que tú dices una palabrota en otro idioma y te suena, y como, bueno, la suelto. Y ahora ves la reacción del Del nativo, otro. claro, y las manos a la cabeza. Bueno, no digas eso. Claro, tú lo dices como, pues eso, son sonidos, ¿no? Que suenan, ¿cómo es? Claro. Ta, ta. Por favor, no digas eso, no digas eso. Incluso aunque no haya absolutamente nadie que pueda alrededor de que vaya a entender ese idioma, porque está bien, estamos en el contexto de clase, y si a lo mejor el alumno es, ¿qué te digo yo?, kazajo, de Kazajstán, pues obviamente nadie va a entender kazajo, pero si yo digo pues ciertas palabras en kazajo malsonantes, pues él va a decir, por favor, no digas eso. Es curioso, el lenguaje siempre es muy interesante. Sí, sí, totalmente. A mí me recuerda una situación con los americanos. ¿Cómo le explicas que aquí en Andalucía te pueden decir, ¿qué pasa, Soso? A ellos no les entra en la cabeza. Muy buen ejemplo, Martín, porque además yo lo digo mucho cuando yo enseño mucho A1, lo básico, ¿no? Sí. Es un nivel que no a muchos profesores les gusta, pero a mí sí. Yo Ujú. ver cómo empiezan a decir sus primeras palabras y los voy como, son como bebés, ¿no? Como a Sí, la gente sí, le gusta estar con bebés, para mí, yo lo que sé, cómo empiezan a dar sus primeros pasos en español. Pues eso que dices es verdad, porque ellos, imagínate Duolingo, ¿no? Estás aprendiendo español con Duolingo y te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Y ahora ese Erasmus, pues yo suelo dar con Erasmus mucho. Llega a Huelva, va a un bar y le saluda a alguien y le dice, ¿y yo qué hice? Claro, dice, ¿y yo qué hice? No tiene absolutamente nada que ver con, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? exacto. ¿Y yo qué es? Hice, que es hice, y es, ¿qué dices? Sí, sí, Claro, sí. sí, sí. Bueno, Eso y como tú es, dices, dice que pasa chocho, o sea, ni siquiera ha dicho algo también que podría pasar, exactamente. Sí, sí, hay situaciones muy divertidas, la verdad. sí, sí. ¿Cuál ha sido, Fran, ahora que hablamos de esto, el momento más inspirador para ti? Que hayas dicho, wow, nunca pensé, nunca creí. ¿Cuál fue ese momento o esos momentos? ¿Más inspirador, me has dicho? Sí. Sí. Pues creo que ha sido este verano, he tenido muchos así, pero la verdad que la experiencia de este verano que he tenido la universidad organizó un curso de inmersión lingüística, se llama la Summer School, y el enfoque es muy, digamos, realmente enseñar gramática es lo de menos, no hay un examen final. Entonces es un enfoque muy cultural, hacemos excursiones y he estado un mes con ellos y me he llevado muy buen feedback, todo muy bueno, la verdad. Y me he sentido, cuando he terminado, todos agradeciéndolo, hubo una ceremonia con entrega de los Qué guay. títulos. Y creo que fue un punto de inflexión, ha sido un punto de inflexión esto de este verano para decir, vale, creo que esto es un poco a lo que creo que me puedo dedicarme y, y eso creo que ha sido lo que más me ha llenado. Han sido muchas situaciones, pero digamos esto ha sido muy gratificante, me ha inspirado mucho y está muy bien. Porque en este curso que hiciste con la universidad este verano, o sea, ¿viste mucho progreso en los alumnos? ¿Hubo algo que dijiste, guau, pues con este alumno en especial me ha tocado el corazón porque, oye, vino sin nada y ahí se ha ido con un nivel Sí, sí, que ha sí. sido increíble Porque, o porque ha habido alguna experiencia que hayas dicho, wow, o sea, esto no lo voy a olvidar nunca? ¿Ha habido algún momento así? sí, sí. Concretamente un alumno, o sea, yo he dado B1 en este curso, ¿vale? Pero hubo concretamente un alumno ruso que vino dejándolo todo, o sea, dice, vendí mi moto para venir para acá, es la primera vez que salgo de Rusia, estamos hablando que él creo que tenía 36 años, o sea, Ostras. que nunca, sí, sí, no, no, no era 20 años, no, 36 años su primera vez, no sabía, nunca se había expresado fuera del ruso y de Rusia, por lo tanto le costó mucho más que al resto, ¿vale? Los demás habían estado en España alguna vez, los perfiles de este curso eran más variados, no eran los que suelo tener durante el curso que son Erasmus. Entonces le vi progresar mucho y como él fue muy tímido, empezó a hablar con más,
Y es un curso breve porque es un mes muy intenso, pero es breve, pero sí que le vi hablando más y atreviéndose más, ¿sabes? La verdad. Y la verdad que fue, creo que lo más muy inspirador, bastante inspirador de todo esto, la verdad. Qué bonito. Este chico ruso. De hecho, me terminó pasando, curiosamente, porque a él le gustaba el rock, bueno, le gustaba y le gusta. Y me pasó música rusa y hice muy buenas migas con él. Y se fue muy agradecido, me lo agradeció mucho y me inspiró bastante, la verdad. Digo, si lo consiguió con él también, puedo conseguirlo con muchos más. Claro. Sí, sí. Estás hablando de cosas muy interesantes. Me ha venido a la cabeza algo, Fran. Tú que eres profesor de inglés, siempre tengo esto en mente. Veo a personas de otras nacionalidades, incluso a mí me pasó cuando llegué, que hasta que no te encuentras en la situación, no comienzas a esforzarte a hablar la lengua del lugar en el que te encuentras. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, profesor? ¿La necesidad o la propia formación reglada que se suele dar? Porque algo de lo que me he dado cuenta es que precisamente cuando te encuentras entre la espada y la pared es cuando empiezas a hablar, aunque sea como un indio, para hacerte entender. Sin embargo, cuando salgo de la academia de inglés, estoy pensando en lo que nos comentabas antes, de Duolingo, que quieres decir exactamente las cosas como te las han enseñado en la academia y no hacerte entender. Sí, ¿Qué sí. opinas al respecto? Sí, yo opino que verte que dice, tengo que hablar sí o sí ya, porque si no, no puedo desenvolverme. Eso lo veo, veo que eso le hace avanzar a uno muchísimo en poco tiempo. Yo con el inglés, yo igual, como tú lo has dicho, exactamente. Era muy bueno en bachillerato, en el instituto, en la carrera, que también estudié inglés, pero no producía, no hablaba, no me veía en contextos en los cuales me tenía que obligar. ¿Vale? Desconectaba. Entonces yo cuando estuve de Erasmus, las situaciones me obligaban a usar el inglés, a perder la vergüenza, al error. Entonces lo veo fundamental. Y por eso yo intento que mis clases sean muy poco correctivas. Yo lo que quiero es que hablen, ¿vale? Otra cosa es que haga un gran fallo hablando, ¿vale? Pero en general les dejo eso, hablar, verlo en contexto. Una frase que me dijo una alumna de A1 fue una tontería, pero es que es así al final. Dice, he terminado hablando con mi casero. ¿Sabes? Ella llegó y no sabía inglés, no sabía español, perdón, y en 5 meses pudo tener conversaciones básicas con su casero. Ese creo que es el punto que uno busca con el A1. Ya poder tener eso, pues al final se ve obligada, pues dice, eso ya es motivación. Es cierto que no es que te ves, como he dicho yo, en el Erasmus o te vas a trabajar fuera, o por ejemplo los alumnos que tuve en el voluntariado, al final muchos se ven obligados a hablar y por eso, porque quieren avanzar, quieren progresar, aquí donde han llegado, pues creo que sí, que progresan más. Por eso también ves a muchos que nunca han ido a la enseñanza reglada, como tú has dicho también, y ves que avanzan, porque al final están en continuo contacto con nativos, quieren hablar cómo es, y entonces quizás gramaticalmente, pues no tienen ni idea, porque eso lo veo yo. Yo me he hecho exámenes de A2, de B1 oficiales, y son personas que el perfil muy común aquí en Huelva, lo que hablo de Huelva, que el sector agrario es fundamental y gran parte de la migración es ese. Entonces van a trabajar al campo y pues dice, llevo aquí 5 años y hablo bien, pero claro, cuando el examen oficial hay gramática. Entonces los ves tú y pues si puede conversar conmigo, pero luego no pasa a la parte escrita, ¿vale? Entonces, depende también de lo que tú quieras conseguir. Es fundamental, depende de tu objetivo también. Claro, si puedes avanzar muchísimo sin ir jamás a una academia, pero si tu enfoque es más, marca la redundancia, académico, digamos, es fundamental ir a academias y hacer ejercicios, digamos, más, completar huecos más clásicos. ¿Vale? Hay muchos enfoques metodológicos de la enseñanza de idiomas, depende de tu objetivo, pero sí que es verdad que la inmersión lingüística, digamos, que te ves un poco ahí como obligado,
Eh, o lo típico que se dice, ¿no? Échate una pareja Ah, que sea de... muy british eso, ¿no? Sí, sí, hay ves progresos increíbles. Sí, sí, sí. Te pongo el no. Eso hacían los británicos en las colonias. Cogían una nativa y aprendían el idioma. Sí, 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 sí. Pero el enfoque que comentas es muy bueno. La academia sí que te da una base muy buena y muy positiva, y el enfoque que le aplicas tú de hacerla más conversacional es positivo porque dispara tu aprendizaje. Y yo me he dado cuenta de que hay empresas, sobre todo americanas, que en la entrevista te hacen hablar. Y si ven que tienes un nivel adecuado, te contratan, nivel tanto hablado como escrito. No se fijan tanto en la titulación. Sin embargo, las empresas españolas tiran más de titulación sin saber a ciencia cierta si esa persona realmente domina el idioma. No sé qué opinas al respecto, cómo ves el mundo laboral en ese sentido. Sí, sí. Es así. Hay cierta titulitis, creo yo, con el tema de los idiomas, porque al final es eso, el enfoque es como... Depende de qué tipo de trabajo busques. Si, como tú dices, sí. Que al final lo que es un trabajo donde tu conocimiento gramatical no lo vas a demostrar prácticamente nunca, sino conversacional. O sea, lo que quieres es saber cómo, si escuchas bien, o sea, tu listening y tu speaking, que creo que son las cosas más importantes para cierto tipo de trabajo, si tú lo puedes demostrar hablando un buen rato y quizás escribiendo que te pida alguna pequeña redacción, no lo necesario. Luego otra cosa es que haya, pues, digamos, un concurso de oposición o algo y hay una serie de requisitos. Lo puedo entender, ¿vale? Pero para ciertos trabajos, es decir, C1 titulado, no, no lo veo un B1, necesito este título. No, creo que es mejor que uno enseñe las herramientas que sabe usar y listo. O sea, si sus herramientas son el, lo oral y escuchar también, que tiene, o sea, que perfectamente puede entender inglés en cualquier nivel, que una acreditación no la veo necesaria. Depende, yo siempre digo que es que el idioma depende para todo. ¿Qué idioma quieres aprender? Si incluso te pueden pedir cierta variedad, pero lingüística, o sea, si vas a irte a trabajar a, ¿qué te digo yo? A Irlanda, pues quizás, yo qué sé, saber un poco de cierto vocabulario que se usa más en Irlanda, o pronunciación, pues también. O sea, es muy amplio al final. Yo soy muy, digamos, me gusta eh, ser poco estricto con lo que es aprender un idioma. A ver, si me piden que haya examen, por supuesto, me tengo que ceñir, pero que en general creo que tiene que ser eso muy amplio. Y al mismo tiempo, es cierto que digo que tiene que ser muy amplio, pero viene muy bien el enfoque. Si tiene que ser entrevista de trabajo, pues el modelo que me has dicho de Estados Unidos lo veo bien. Y aquí debería aplicarse igual. En base a lo que comentas y lo que estaba comentando también Martín, ¿crees que, o sea, el estudio que se da ahora mismo de idiomas como inglés o, o el castellano mismo, o sea, ¿crees que se está haciendo de una manera viable o crees que se podría mejorar tal y como lo promueve el sistema? A ver, voy a hablar de mi experiencia personal porque no sé muy bien exactamente, por ejemplo, los institutos si ha cambiado. Creo que sí, ¿eh? Creo que está cambiando a mejor. Hace 15 años, hablo 15 porque hasta que yo acabé en 2011, el enfoque para mí fue demasiado gramatical, pero mi sensación por las clases particulares que yo doy, que he dado de inglés, creo que hay mayor diversidad en las actividades, creo que participan más los alumnos y también veo mayor interés, por ejemplo, en el inglés. Entiendo que se aplica igual a lo, cómo estudian español en el extranjero. Eh, los, los chicos, los adolescentes, hablo en este caso, creo que hay mayor interés genuino en aprender un idioma. Aprender inglés, por ejemplo, porque lo ven en internet en muchos aspectos, le ven más, lo ven algo como más práctico. Yo recuerdo que antes se comentaba, bueno, ¿y esto para qué? O me da vergüenza hablarlo. Como que si yo vivo en España, ¿para qué voy a hablar en inglés? Y veo que al final
pues la influencia del inglés es muy grande y también ven a personas, ven quizás a, no sé qué te digo yo, cantantes, películas, series, no lo sé, que son en inglés y les interesa. Entiendo que el español, pues igual. Por ejemplo, creo que el mundo hispano a través de la música también se ha extendido y fuera me consta de que se escucha música en español. Entonces creo que eso por parte del alumnado y ahora por parte de los profesores y lo que se enseña creo que también. O sea, que hay mejores métodos y es más amplio todo. Antes creo que era demasiado estructural, digamos, con mucho ejercicio de completar huecos, de repetición de las formas y de hablar poco. Al menos en España, ¿eh? Sí que es cierto que he visto, yo recuerdo ya cuando estuve de Erasmus que había países donde el inglés lo hablaban mucho mejor y creo porque estaba más integrado en general y el enfoque que le daban en las clases era más amplio, no tan gramatical, la verdad. En todos estos años, ¿cuál ha sido la clase más loca que has tenido? De decir, ¿qué hago con con esta gente? Yo lo que digo mucho, me gusta contarlo, es las clases de enseñar las partes del cuerpo. ¿Sabes? Porque con niños, pues es muy habitual, pero con adultos me gusta eso, que se levanten, que se acerquen a mí, que nos pongamos así como en un círculo y ahora pues venga, cabeza, oreja, piernas, y ahora así, y ahora a ver, piernas, pecho, orejas, y así. Y al final eso empieza a ser cada vez más rápido, ¿no? Y empieza a entrar la risa y incluso eso. Muchas risas se contagian y siempre es divertido y se vuelve, hay como unos 5 o 10 minutos de locura siempre. Por eso, no sé si decirte una clase loca, es que no recuerdo yo ahora algo así más Nos loco. sirve, nos Pero sirve, o sea, tener eso, sí, sí, vale. Es que son muchos, ¿eh? En mis clases se dan cosas muy, a veces muy surrealistas, pero porque yo también, eso, me implico en que eso sea así. Es que si no, yo no creo que no sabría, me aburriría. Y yo el aburrimiento lo llevo muy mal. Entonces necesito que se contagie. Además que las clases son de 3 a 5 muchas, y es una hora difícil. Sí, sí, sí. Hay que ahora activar sí, ese alumnado, que no duermen siesta cuando llegan, pero luego cuando acaba el curso, bien que las duermen. ¿Sabes? Porque eso es algo de lo que tengo que enseñar mucho yo en A1, porque cuando enseño las horas, te digo, aquí el concepto tarde no es el concepto tarde que tenéis en Polonia. Claro. Aquí la tarde es muy larga. Aquí la hora de desayunar se alarga a las 12. ¿Eh? Aquí se desayuna a las 12. Aquí tu madre lleva durmiendo 2 horas. Bueno, igual mi madre va a empezar a cenar a las 11. Entonces, pues parece Todo tontería, pero al cambia. final eso, digo, ¿el concepto merienda no lo conocéis? Pues aquí existe. Son muchas cosas, pero al final el idioma no es solo palabras, es cultura. Mm, exactamente. Así es. Frank, ¿cómo voy a pensar cómo te hago esta pregunta? Pero me gustaría que me contases cómo fue ese primer gran día de profesor. ¿Fuiste de profe bueno o de profe malo? Porque yo no sé si el profe bueno lo has ido construyendo, ¿eh? No, podría ser, podría ser. No, nunca fui siempre profe bueno, creo. Profe malo es, a ver, he podido llegar a serlo, pero porque creo que, no sé, he visto, ha durado poco, o sea, cuando soy profe malo es cuando veo, por ejemplo, he tenido algún alumno que no paraban de hablar entre ellos, lo volvían a hacer otra clase y ya dije, "Ey, paramos". Pero el primer día, pues, digamos, si mi primera experiencia fue en el Erasmus, que hice Erasmus prácticas, mi segundo Erasmus, fue en Polonia, y la verdad que fue positiva. Bueno, no, realmente mi primera experiencia fue en un instituto. Sí, Estoy acordándome. Claro, porque esa es la primera experiencia, digamos, laboral, un poco más eso laboral. es. La de verdad. Pero la primera fue las prácticas de la carrera, que fue en el instituto. Y ahí sí Mm, que tuve, es cierto, mira, ahí sí que estuve yo un poquito más serio, a ver, con humor todo, pero me dio respeto, ¿eh? Esa primera clase, pues yo tenía 21 años, creo, estaba segundo de bachillerato, había uno que tenía, creo que 20,
Era muy extraño. Y claro, yo tenía que dar ahí, pues, lengua y literatura, segundo bachillerato. Y sí que es verdad que sea más serio, como que digo, quiero dar una imagen. Además, fue en el instituto donde yo estudié, hice las prácticas. Y como que la imagen de estar a la altura de mi profesor que me había enseñado hasta hace 3 años antes, no me hizo tener no estuve como soy ahora, como profesor. Era todo más serio, como me daba mucho respeto, tenía que estar a la altura. Eso fue así, me dio una sensación de más respeto. Pero la de los Erasmus, o sea, la que hice de Erasmus, no la de los Erasmus, eso fue muy gratificante. Fue allí en Polonia, una academia, todo muy cercano y me gustó mucho la sensación. Un grupitos pequeños, eran 3, 4 alumnos y me dio un poquito de respeto al comienzo, pero bueno, había una pizarra. Lo bueno del profesor, del perfil de profesor de español para extranjeros es que ves que van con mucho entusiasmo y a mí me lo transmiten, porque es como el profesor nativo, el idioma que quieras aprender, ¿vale? Entonces me empodero más rápido, me empoderé, creo que la primera clase me empoderé rápido porque vi que había un feedback muy positivo, muy rápido y entonces, en fin, creo que si, por ejemplo, el profesor de instituto no siempre la asignatura apetece, ¿sabes? Y entonces te da más respeto y he escuchado algunos podcasts de vuestros y claro, la primera clase pues como que se tienen que imponer un poco más y se ve, dice, han estudiado, digamos, han hecho sus prácticas inmediatas o han aprobado posiciones y han empezado a trabajar como profe. Lo mío ha sido más una carrera a largo plazo y digamos que la primera clase ya como profesor y sentirme bien pleno, pues llegó más tarde y ya iba seguro. Tenía más experiencia en otros tipos de ámbitos y, y fue bien. Pues ya, digamos, 2020, no hace tanto. La verdad. Y de hecho, Fran, ya acabamos esta parte, luego entra la sección sorpresa. Eh, claro, has comentado en esta trayectoria, ¿no? Cosas que creo que han sido, pues, para ti muy significativas, muy gratificantes, han hecho que en todo este recorrido acabes siendo el profe que eres, pero siempre hay algún momento que, pues, es bastante difícil o es bastante tenso, ¿no? Porque depende de la situación, puede ser una situación difícil por la mochila que lleva el alumno o puede ser tensa porque, pues, genere un conflicto de gestión de emociones, ¿no? Entonces, no sé si hay algún momento que quieras compartir con nosotros que digas, wow, este día fue difícil. Sí, sí. Sí, he tenido un día difícil y fue esa experiencia del Erasmus, de las prácticas, porque yo tenía un grupo que me estaba costando sacarlo. Ellos tenían un nivel B1, B2, B1 alto quizás. ¿Qué pasa? Se conocían de hace mucho tiempo, eran personas de 50 años y se llevaban muy bien. Y yo notaba que comentaban entre ellos. Era un grupo, como he dicho antes, eran grupos pequeños, ¿vale? Las clases, 3, 4 personas. Y me costaba. Me costaba porque veía que hablaban entre ellos. Ahí cuchicheaban. Y hablaban en polaco, yo no sabía lo que decían porque en el instituto sí cuchichean, bueno, están hablando tu idioma, pero ellos están ahí hablando, no sé qué está pasando, veo que no les estoy gustando, no me lo hacían saber. Y a mí me generó eso mucha ansiedad. Me genera mucha ansiedad esas clases. Mucha, mucha, ¿verdad? Me costó, lo saqué adelante, pero yo el saber que me tocaba ese grupo eh, Difícil. y le cogí miedo a que me volviesen a tocar ese tipo de grupos, ¿sabes? Así que no se enteraran, que hablaran en su idioma. Y desde entonces lo que intento es eso, pues ser más cercano, preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis hablando? O le digo la típica pregunta de ¿qué es tan gracioso? ¿Me lo puedes decir? Que a mí me encanta reírme, ¿vale? Pero eso me genera mucha ansiedad y algunas primeras clases en la universidad también, pero ya luego pues, voy repitiendo grupos, mejor mi método lo voy perfeccionando, pero sí, he tenido momentos de mucha ansiedad de que no sabía, digo, es que no los estoy, se me están yendo, están hablando entre ellos y yo no los estoy entendiendo. Y el ver eso, ser incapaz de ver qué está pasando y que están comentando a mí, no lo pude, en su momento no,
No me gustó esa sensación, no lo pude controlar y bueno, ahora lo llevo mejor. Pero sí, he tenido esos días. Pues nada, Resiliente, Fran, Fran, resiliente. Sí, sí, sí. verás, que vienen curvas. Vale, vale. Se vienen cositas. Pues Fran, ¿estás Dime. preparado? ¿Estás preparado? Floja un poco esos músculos porque viene la Vale, vale. prueba sorpresa. En esta Ujú. prueba te voy a realizar 3 preguntas. Y para responder a estas preguntas no puedes utilizar la palabra no. Vale. ¿Estás listo? Vale. Sí. Bien. Primera pregunta, Fran. Está ahí nuestra juez, Chris, que Exacto, yo estoy va a atenta, hacer ¿eh? sonar la bocina. Primera Hemos dicho pregunta. la palabra no, ¿no? La La palabra no. palabra no la puedes Exacto. pronunciar. Sí, 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 sí. Vale, vale. ¿Verdad, Fran, que es una tontería prestar atención a los alumnos cuando tienes un temario que dar? Eh, ¿Verdad que es una tontería prestar atención a los alumnos? Eh, ¿Sería verdad si no si, si fuese incierto lo que dices? Uf, me está Ah, costando, asimilar. sí, Ejercicio Venga, retórico te venga. veo lo sudar llevo ya. muy mal, ¿eh? O sea, yo he dicho que me pone incluso a nivel difícil, pero me estoy viendo. No trata de arrancarlo. No, me está poniendo- Vale, vale. Vale, primera pregunta, ¿cómo lo has visto, Chris? A ver, hay que contestar con un poco más de argumento, porque nos ha faltado ahí un poco Argumento. de chicha, ¿eh? Ha salido, pero bueno, porque es la primera. Pero en la siguiente tiene que haber Me cuesta. justificación. Estoy todo el rato con la palabra tabú aquí. Y no lo saco. Es Esto como, que no pienses en tanto, un ¿no? elefante. No pienses en un elefante. No, no dejo de pensar en el elefante. Elefante. No, 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 no. No puedes decir no, 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 no. Vale, Segunda vale. pregunta, Fran. ¿No ves innecesario adaptar las clases a las diferentes formas de aprendizaje de los alumnos? Es muy necesario. Hay que, hay que hacerlo. Eh, Hay diversos perfiles y hay que hacerlo sí o sí porque es fundamental para que avance esas clases y hay que adaptarse a los perfiles. Muy bien, muy bien. Así, ¡Esta ¿no? sí! Esta sí, esta va todo lo contrario. Digo. Pero porque no me he visto diciendo un no. No sé por qué. Y última pregunta, Fran. A esta pregunta le tienes que echar imaginación y tienes que ser capaz de procesar rápido. Es muy loca, así que no te asustes. Vale. ¿Listo? ¿Crees que es positivo que el perro de Pedro Sánchez, la niña de Rajoy y la prima de Riesgo no estudien inglés? Mm, es negativo. Es negativo. Porque el inglés es muy importante. Es muy importante. Son Tienes medio que trampa, ¿eh? ir. ¿Eh? ¿Qué? ¿No es medio trampa decir en negativo? ¿Cómo? Es medio trampa decir, no, es negativo, es negativo. Ah, claro, la familia de palabras, no, no vale, la familia de palabras tampoco es válida, ¿no? Claro, claro. Ahí ha jugado bien, Ay, he Fran. jugado. Vaya, Eh, No, ha estado muy bien, ha estado muy bien. No, La no. segunda pregunta ha estado muy bien con al el... principio tengo medio cortocircuito al principio al responder, pero Sí. No, porque no Claro. es fácil, ¿eh? No es fácil, no, tienes que no, trabajar la improvisación, sí, crear sí. la historia, ordenar las palabras y luego contestar. De hecho, la segunda pregunta, muy bien, utilizando el mismo verbo, no es innecesario, es necesario. Y omites el no. Y en la 2 y la 3 podrías haber utilizado fórmulas como mi postura es otra. Creo que
O podrías haber dicho, Sí, opino es verdad. todo lo contrario. No, claro. Sí. En mi opinión o a mi parecer. Entonces, es un juego Tengo que divertido. estudiar retórica, Martín. Asignatura pendiente. Cuando tú quieras. No, y me gusta mucho la retórica, ¿eh? Y la estudié retórica clásica en la carrera, a los Sí. clásicos. Pero es Aquí una, no además te... que para un profesor es fundamental. Sí, es importante. Lo que pasa es No que te voy a hacer soy muy meterte frillas. piedras. En mis clases soy muy frillas, entonces mi retórica es como, soy... Pero sí estoy últimamente viendo ejercicios o sea, estoy viendo vídeos para eso, para retórica en las clases. Totalmente. Y ahora estoy haciendo un máster también de profesorado y es algo que me interesa porque eso, estoy contento con mi método, pero siempre se puede perfeccionar y eso es una de las asignaturas pendientes. Reformular el vocabulario, cómo se plantean las cosas, parafrasear, es fundamental. Pues muy bien. Me gusta el ejercicio, Marco. Me Muy alegro, divertido. además. Muy divertido. Creo que lo he suspendido, soy consciente, pero me da igual, me lo he pasado muy bien. Pues Me nada, alegro. Fran, un placer tenerte en nuestro podcast. Gracias por compartir pues todas las experiencias que has vivido como docente, toda tu trayectoria y sobre todo gracias por este ratito. Antes de que te vayas, sí que nos gustaría que nos dieras algún nombre de alguna persona que te gustaría invitar a nuestro podcast. Alguien que digas, esta persona tiene que estar sí o sí. Pues no te puedo decir un nombre concreto. En mi departamento tengo muy buenos candidatos, porque lo pensé para cuando esta pregunta, que era de los otros podcasts, pero va a haber, son profes muy interesantes, Nos gusta, de nos español gusta. también, y creo que van a aportar anécdotas y se van a adaptar muy bien a todas las preguntas. Y al juego de Martín, o sea, al reto, Ahí, también, ahí, ahí. también. Tienen mucha más experiencia. Tengo un candidato concretamente que creo que le puede interesar. Tiene mucha experiencia como profesor y le encanta los juegos de lenguaje y la retórica. Así que bueno, espero que le convenza, yo creo que sí. Muchas gracias, ¿eh? No A Maravilloso. ti, me Fran. barbarizar porque creo que me hacéis muy buena labor con este podcast y se aprende bastante, ¿eh? Los profesores aprendemos mucho. Yo por lo menos aprendo mucho con algunos podcasts anteriores que he visto. Muchas Pues gracias. nada, Fran, Lo un mismo te placer. decimos, ¿eh?